¿Quién es Mariana Barragán? Es una persona, es una mujer que ha pasado por estas noches oscuras de ansiedad, de estrés, de miedo y que en base a eso hoy hago lo que hago y me fascina compartirlo y gracias a eso entendí mi misión de vida, además de ser mamá, ¿Eres mamá de sí, cuántos bebés? de un bebé adolescente, ¿De sí, cuántos años? mi adolescente de 16. Digo, no pareciera que tú eres un bebé de, bueno, un niño de, un adolescente de 16 años. Sí, Oye, pero a ver, ¿eres de la Ciudad de México? así es, nací en la Ciudad de México Ok. y toda mi vida he vivido aquí. ¿Y cómo llegaste a ser conferencista? Porque la vida me aventó. Así. Cuéntame de eso. Yo estuve muchos años casada y Ok. era de estas amas de casa que, pues, dedicada al hogar y tenía un esposo que quería que su esposa estuviera en la casa. ¿No? Y yo muy feliz, no puse resistencia, dejé de trabajar. Yo soy licenciada en administración, estudié en el ITAM y trabajé muy poco tiempo y dejé muchos años de trabajar. Sin embargo, gracias a Dios, nunca dejé de estudiar. Siempre me encantó el tema humano. Aunque estudié administración, siempre me gustó el tema humano. Entonces estudié desarrollo humano y después leía libros y me metí al tema un poco para entender cómo, por qué nos comportábamos como nos comportábamos, luego el tema de la muerte y luego en algún momento de mi vida cuando me quise embarazar no podía, yo era muy apegada a la iglesia y yo buscaba respuestas, ¿no? Dentro de mi religión Ok. y esas respuestas nunca llegaron y, y sin embargo me alejaron de pues, de la iglesia y de lo que yo creía. Y empecé un camino de autodescubrimiento, de creer mucho más allá de lo que me habían enseñado. Y entonces empiezo con temas de Theta Healing, de energía, de metafísica, o sea, buscando y buscando. Después me quise certificar ya oficialmente y seriamente y decido convertirme en coach en la escuela de Newfield Consulting y en la Universidad de San Sebastián en Chile. Y me encantó, ¿Qué Chile? porque es con quien tiene convenio Newfield. Ah, ok. Entonces, sí, va el departamento de psicología. Pero yo me di cuenta en todos estos años de estudio, que estuve más o menos 20 años estudiando, sin saber que la vida me estaba dando herramientas porque un día yo las iba a necesitar de primera mano. Y en estos años de estudio, pues me gustaba convivir con la gente y luego iba, ya sabes, la prima, la vecina, de, ay, a ver si hacemos una meditación, ay, a ver si me ayudas a eso. Y me encantaba el tema como escuchar al otro. Y decido entonces estudiar coaching y dedicarme ya a eso. Y así también, pues me metí al tema de la meditación para poderlo enseñar, porque yo meditaba por cuenta propia y me iba a cursos, talleres, he estado desde hace algunos años con el doctor Joe Dispenza. Son temas como personales. Y cuando me piden enseñar a meditar, no sabía cómo. Entonces decido estudiar y certificarme para ser instructora de mindfulness, que es esta práctica de atención plena y de momento presente y de entrenamiento a la mente. Y así como que se me fueron juntando las herramientas, los estudios, y un día pues me decido divorciarme por cosas de la vida y estas cosas que ya no se pueden reconciliar, y pues la señora se tiene que poner a trabajar. ¿Y de qué iba a trabajar? Después de 20 años de no hacer nada y después de no ejercer mi carrera. Y de verdad que la vida ha sido súper bondadosa conmigo y con amistades que yo había trabajado un poco en coaching. Hubo dos de mis sinodales o de mis coaches que pusieron el ojo en mí y me empezaron a jalar para proyectos. Y cuando menos me di cuenta, pues yo ya estaba arriba de un escenario dando una conferencia. Oye, Así. pero antes de ir ahí a las conferencias, ¿qué pasa por la cabeza de una persona, de una mujer, cuando pasa por un divorcio y tiene este tema de estrés, tiene, bueno, me imagino que han de pasar muchas cosas por la cabeza y cómo das como el kick-off, así decir, pues bueno, hasta aquí y pum, empiezo con las conferencias. ¿Cómo, ese proceso cómo pasa?
Por mi propio estrés, mi propia ansiedad, físicamente me fue muy mal. Mi cuerpo empezó a manifestar cosas que ya me las habían diagnosticado como enfermedad, cosa que no fue, gracias a Dios, y entendí cómo esos procesos del cuerpo pues, se detonan con emociones que no sabes cómo gestionar. Llegó a mi información también valiosísima, que son las 5 leyes biológicas. Entonces, cómo esta emoción que se queda atorada, el cuerpo un día la expresa de la manera que menos te imaginas. Entonces, mucho estrés, mucha ansiedad, me moría de miedo, me aterraba porque... Habías dejado de hacer. Pues porque, ¿qué iba a hacer, no? Y Sí. además, pues estás acostumbrada a cierto nivel de vida. Dices, yo de aquí, o sea, no puedo. Como que se te ¿no? cierra el mundo, ¿no? Se te cierra el mundo, se te cierra la mente y lo único que tienes es miedo. ¿Eso es el estrés? Eso es parte del estrés y además el estrés también era las historias que yo me estaba contando y que yo me estaba creyendo y que no iban a suceder, no estaban sucediendo y no estaba segura si iban a suceder, ¿no? Como me voy a quedar sin casa, me voy a enfermar, me voy a morir, ¿qué va a ser de mí? Nunca más en la vida, voy a terminar vendiendo qué, a quién le pido trabajo, o sea, y esto que no estaba sucediendo me estaba estresando. Se empieza uno como que a boicotear o simplemente, sí, Sí. y es cuando te da mucho miedo. Y es cuando te da mucho miedo y conozco la ansiedad. Yo no sabía lo que era la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una cosa que yo no le deseo a nadie, pero es un padecimiento que últimamente, y por algo creo que lo tuve que atravesar ahí, porque desde ahí acompaño y ayudo a los demás. La ansiedad son estas manifestaciones físicas, emocionales, que el cuerpo te está diciendo, tienes que voltear a ver tus emociones, tienes que voltear a ver lo que no has trabajado para entonces poder soltarlo y poder trabajarlo. En la ansiedad se puede manifestar desde comer, que te levantes en la noche, con hambre, sientes que algo pasa, tienes como esta sensación Lloras. que dices, lloras de la nada, como que algo va a pasar, como que algo catastrófico va a pasar, te falta el aire. Me quedaba encerrada en un elevador y ya me daban ganas de volver el estómago. O sea, unas cosas que yo no sabía lo que era hasta que alguien me dijo, ¿tienes ansiedad? ¿Cómo? ¿Eso es la ansiedad? Sí, eso es la ansiedad. ¿Y ahora qué hago? Entonces, y un amigo mío me dijo, ¿todas estas cosas que has estudiado qué? Pues sí. Hay que aplicarlas. Hay que aplicarlas. Entonces, pues me dedico de lleno a yo trabajar en mí con lo que había aprendido, respiración, atención plena, todo este tema del corazón, dejar y cacharte en estos pensamientos que estás rumiando y dejar de hacerte daño y salir de esos patrones. Y entonces, pues, bendito Dios, se me empezó a abrir puertas para tener trabajo, para poder dar pláticas, para poder dar talleres. La ocupación mental es fundamental porque dejas de estar ahí rascándole a pensamientos que no son. Y me seguí preparando, me sigo estudiando, cosa que no pienso dejar de hacer. Y pues así, despegué por necesidad. ¿Cómo empezaste de licenciatura? Brincaste al mundo de las conferencias y de la yoga. Y además, yo tenía pánico escénico. O sea, yo cuando trabajaba y tenía que hacer una presentación en el trabajo, me ganaba la tos, me faltaba aire porque me daba pánico escénico. Yo creo que a todos al principio. Yo creo que sí, pero yo decía, yo no hablar en público nunca. Y cuando tienes la necesidad de todo tipo y descubres que es tu misión, es tu pasión, porque me fascina lo que hago, pues vas y las puertas se te abren. ¿Cómo te das cuenta que es tu pasión? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto? Porque cuando lo hago, cuando estoy en coaching, cuando estoy con el otro y cuando estoy en estos procesos, yo digo, me pierdo. O sea, de repente digo cosas que a lo mejor no tenía preparadas, pero es por la pasión que traigo. Claro. Entonces me fascina y además, que te digo, lo he estudiado mucho, lo he probado en mí, no porque yo diga que funciona, sí, porque además hay un sustento científico. Entonces, entendí los procesos del cuerpo, del cerebro, de la química cerebral, del corazón, de la genética, y entonces, con esos conocimientos, pues entonces tienes más seguridad de hablar. Y además que ves los resultados.